Hola, soy Tori Tricot y este es un nuevo vídeo en el que voy a hacer una cazadora. Este patrón lo descargué de una página web que tiene muchos patrones gratis. No recuerdo ahora qué página era, pero si consigo encontrarla lo pondré en el cajetín de la descripción. Tiene muchas partes. Son bastantes folios que tuve que unir como si fuese un puzzle. Me tomé mi tiempo para hacerlo. En el plazo de un día conseguí unir todas las partes y recortarlas. Luego tuve que organizar todas las partes. Distinguí entre delanteros, espalda, las partes de la capucha, las partes de las mangas y luego había un montón de piezas, de partes que había que colocar en su sitio pero que no conseguía entender muy bien dónde iban. Las instrucciones del patrón estaban en ruso, con lo cual tuve que usar el traductor de Google para traducirlo e intentar entender. No sabía si en el patrón estaban incluidos o no los márgenes de costura. Después de traducirlo con el traductor de Google, creí entender que estaban incluidos los márgenes de costura y que era suficientemente amplio como para poder ser usado por una persona de la talla 42, que era la que yo quería usar. Una vez tomadas todas las decisiones importantes, solo faltaba empezar a trabajar. Lo primero que hice fue extender la tela y colocar todas las partes del patrón encima para comprobar que me llegaba el tejido. Lo siguiente que hice fue intentar casar los cuadros de los delanteros y de la espalda, y lo conseguí fácilmente. Lo siguiente fue cortar delanteros, espalda, mangas, capucha y las vistas. Luego corté las otras piezas identificables, como los bolsillos tipo cargo y las tapetas de los bolsillos. Y luego corté el resto de partes que no conseguía identificar, pero que sabía que iba a necesitar. Sigo usando como mesa de corte el cartón de IKEA. El único problema que le veo es que me queda demasiado bajo y me duele el lumbago. En una ocasión mi hermana y yo fuimos a comprar telas y yo vi esta, entre otras, y me gustó bastante. Entonces le dije, ¡ay, me gustaría para hacer una cazadora! Y ella me decía, ¡ay, sí, qué chula, cómpratela! Y yo me vine arriba y me la compré y dije, bueno, si no hago la cazadora no pasa nada, la guardo ahí y ya está. Pero por si acaso un día la quiero hacer y bueno, la compré y la guardé porque no tenía pensado hacerla. Entonces mi hermana empezó a preguntarme cada semana aproximadamente, ¿ya hiciste la cazadora? No, aún no la hice porque no tengo tiempo. Pasó una semana y mi hermana otra vez, bueno, ¿y la cazadora qué? ¿Ya la hiciste? No, es que estoy haciendo otras cosas, la casa, la familia. Pasa otra semana y me vuelve a preguntar, bueno, ¿y esa cazadora qué? ¿La vas a hacer? Porque es una pena que no la hagas porque el invierno acaba y la puedes usar. Yo, bueno, venga, la voy a hacer, no me queda otra, la voy a hacer. Y le dije, sí, la voy a hacer, voy a buscar un patrón y la voy a hacer. Busqué un patrón y estoy haciendo la cazadora. Hermanas mayores de todo el mundo, seguid así. Esta era una de esas partes que no sabía dónde iban, pero luego descubrí que iba aquí, debajo de la cremallera. Además de todo este lío, también necesitaba cortar el forro. Usé dos tipos de tela, una de punto elástico para el cuerpo y otra que no era elástica para la capucha y para las mangas. Necesitaba cortar los delanteros, la espalda, las mangas y las partes de la capucha.
Este jersey que llevo puesto es un jersey handmade. Lo hice hace muy poco tiempo y es de ganchillo, lleva varios puntos, lo que lo hace muy original. Sin embargo, lo que más me gusta es el hilo, porque conseguí un aspecto totalmente distinto al esperado. Después de pasar un buen rato cortando las partes en la tela exterior y en el forro, hubo que empezar a coser. Empecé haciendo los bolsillos tipo cargo que van en los delanteros. Me pareció la forma más fácil de empezar y la forma más fácil de colocarlos, porque luego, una vez cosidos los delanteros a la espalda, iba a ser bastante más difícil. Asegurar todo bien con 1.000.000 de alfileres. Cuantos más alfileres, mejor. Si hay un hueco libre, otro alfiler en el mismo sitio. Y si no hay un hueco libre, no pasa nada, porque enseguida se cae uno y te queda hueco para poner uno o dos más. Según avanzaba en la confección de las partes más difíciles, como los bolsillos de ojal o los bolsillos cargo o la cremallera, me reafirmaba cada vez más en mi decisión de no volver a hacer nunca jamás otra cazadora como esta. Estaba totalmente decidida a deshacerme del patrón. El nivel de dificultad de esta cazadora no lo hace apropiado para principiantes. Y yo quería, por todos los medios, deshacerme de todas las tentaciones. Aunque con esta tenía que seguir adelante, porque la tela ya estaba toda cortada. No se podía hacer otra cosa con ella. A ver, que también tiene aquí unos bolsillos de ojal. Para meter las manos y tenerlas calentitas. Lo único fácil de todo este trabajo fue unir los hombros de los delanteros y la espalda y las costuras de los lados. Bueno, y también las mangas, porque ya puse unas cuantas y ya me resulta fácil.
Además, la tela se deshilachaba muchísimo. Antes de empezar el trabajo ya estaba estresada, pero según iba avanzando, mi nivel de estrés iba en aumento. Y todavía me quedaba por coser el forro. Para que luego te digan: ¡ay, qué bonita! ¿La has hecho tú? ¡Qué bien se te dan las manualidades! Perdona, ¿manualidades? Esto es artesanía. Manualidades es pintar un vaso de papel con pintura acrílica y luego pegarle purpurina. La ropa que llevas puesta es artesanía, tanto si la hacen en China o Indonesia como si lo haces tú en tu casa. Si tanto te gustan las manualidades, hazte una falda con papel de periódico como los que me hacía yo para carnaval cuando era pequeña. Pero también será cuestión de quién lo lleve puesto, porque si lo llevo yo, seguramente voy de choqueiro. Pero si lo lleva Björk, Lady Gaga o una modelo famosa, seguro que es arte y es a propósito para un desfile, una pasarela o algo importante. Tengo un montón de horas de vídeo grabadas cosiendo y cosiendo y cosiendo, kilómetros y kilómetros y kilómetros de costuras, pero vamos a tener que abreviar un poco. Este es el momento de poner las mangas. Es un punto clave porque una vez que colocas las mangas puedes probarla y ya ves que la chaqueta va tomando forma. Eso te anima a seguir. Estuve tanto tiempo cosiendo, fueron tantas las horas de grabación que me fui quedando sin batería en todos los dispositivos. Así que he perdido momentos importantísimos, como por ejemplo unir el forro a la tela exterior. Podéis llamarme loca, pero si aguanté hasta aquí fue solo por poner la capucha y probar si me servía. Lo único que quería era saber si mi cabezón cogía dentro de esa capucha. Como no quiero aburriros, decidí cambiar el plano. He aquí mi fantástico jersey tejido con mis propias manos. Por suerte la cremallera no me llevó mucho tiempo colocarla, porque a estas alturas ya estaba muy aburrida de coser todo el tiempo la misma prenda. Además necesitaba unas partes que había cortado y que no sabía de dónde eran, así que por otra parte las piezas del puzzle poco a poco iban encajando. En esta parte lo que hay que tener claro es lo siguiente: hay que igualar las puntas, luego hay que marcar dónde empieza la cremallera y dónde acaba, porque si no, al abrirla y al cerrarla, cuando la tengas bien puesta y la cierres, puede quedarte un pico de la basta más abajo que el otro, así que igualar las puntas, marcar dónde empieza la cremallera y coser hasta arriba.
Es que soy buena, soy muy buena. Todas las líneas bien casadas. Esto está siendo un éxito. A estas alturas no sé cuántos días llevo trabajando. Tendría que mirar los metadatos de cada uno de los vídeos para averiguarlo. Lo que sí sé seguro es que trabajé muy duro y en jornadas intensivas. Si al final apareció el vídeo en el que me peleo con el forro, vamos a ponerlo a cámara rápida porque me paso mucho tiempo con el alfiler y estirando y tocando y volviendo a tocar y le doy la vuelta y lo miro y lo vuelvo a remirar y es insoportable. Es el turno de poner los ojetes. Lleva cordones en la capucha, en la cintura y en los bajos. Los de abajo no necesitan nada, pero los de la cintura y los de la capucha necesitan ojetes. No es la primera vez que los pongo y todas las veces anteriores me quedaron fatal, así que esta vez decidí ingeniármelas para ponerlos bien. Hice lo siguiente, usé ojetes de 6 milímetros y compré unas arandelas también de 6 milímetros, que se las coloqué por detrás. Oh, estoy segura de que gracias a este vídeo voy a saltar al estrellato. No hay cosa más divertida en todo internet que ver a alguien pasar un cordón en un plano mal encuadrado. Dime tú si puedes encontrar otra cosa más divertida. ¿A que no? No, no lo encuentras, no lo encuentras. Esto es divertido, lo otro no. Y los puños llevan goma. Intenté coserlos a máquina, pero no fui capaz. Tuve que deshacer todo el trabajo que había hecho. Al final los cosí a mano. Cosí el borde, pero a la hora de poner la goma y coser la segunda costura no era capaz de estirar la tela e ir cosiendo porque el diámetro de la manga es bastante estrecho y en mi máquina de coser se me hacía prácticamente imposible. O sea que estuve estira, coloca bien debajo del prensatelas, vuelve a estirar, vuelve a colocar, pero me salían las costuras muy torcidas, se veían mucho, que estaban muy feas y decidí abandonar. Unos días después fui a una mercería a comprar broches de presión para colocar en los bolsillos y en la pechera que cubre la cremallera. Había varias opciones, pero también tenían una caja de broches de varios colores y que incluye las herramientas para poder colocarlos. Trae
un sacabocados que sirve para hacer un agujerito donde luego se van a introducir las partes que tienen las partes que luego tienes que presionar para colocar el broche, que son estas dos. Elegí este color porque es el que me combina con los otros accesorios. Maridazo, que es un tío muy enrollado, me grabó este vídeo paseando por el centro comercial con mi cazadora recién terminada. Oye, se nota que soy una persona muy orgullosa de sus manualidades, perdón, de su artesanía.